cómo pagar esa deuda. Pero lo que más me impacta de esta mujer, que ella en medio del problema no se sentó a llorar, no se sentó a lamentarse, sino que a pesar del problema, ella pudo ver una solución a través del profeta Eliseo. Ella pudo ver que a través de Eliseo Dios podía hacer un milagro en su vida. Y eso es lo que nosotros debemos de saber, que nuestro problema tiene solución. Que no importa por el momento que estés viviendo, yo quiero decirte, tu problema tiene solución. La solución es ir donde Dios. Si te sientes triste, ve donde Dios. Si te sientes sin fuerza, ve donde Dios. Esta mujer, a pesar del problema que ella estaba viviendo, pudo tener visión para poder ver una salida por medio del profeta Eliseo. Y de pronto Eliseo le da instrucciones y Eliseo le dice, declárame qué tienes en tu casa. Y ella, oscurecida de la visión por el problema que estaba viviendo, ella dice, tu sierva no tiene nada, solo una vasija de aceite. Ella no podía ver solución en una vasija de aceite. Mas sin embargo, cuando nosotros vamos donde Dios, en aquellas áreas que no miramos salida, vamos a comenzar a entender que Dios se glorifica con aquellas cosas que nosotros todavía tenemos y que desvalorizamos. Esta mujer, lo único que tenía en casa era una vasija de aceite. Para ella era algo sin valor, porque ni siquiera tomaba en cuenta lo que ella tenía. Eliseo le dijo, declárame qué tienes en tu casa. Eliseo sabía que esta mujer, por el problema que estaba viviendo, podía haber perdido la visión de no darse cuenta de lo que tenía en su casa. Y hay muchas personas que cuando el problema llega pierden la visión y no pueden ver una salida, sino que se les oscurece la visión, se sientan a llorar, se deprimen, piensan que es su final, piensan que ya su propósito terminó en la tierra y se sientan a llorar pensando que ya todo terminó. Pero esta mujer, a pesar que su esposo había muerto, a pesar el sufrimiento emocional que estaba viviendo porque su esposo acababa de morir, a pesar de una deuda que tenía, ella se movilizó, no se quedó sentada esperando morirse en el problema. Ella se movilizó para entrar en contacto con el hombre de Dios llamado Eliseo. Hoy yo quiero decirte, en medio de tu problema, busca la presencia de Dios. Entra en contacto con Dios, así como esta mujer, que ella estaba en problemas, pero no permitió que el problema le oscureciera la visión a quién acudir a pesar del problema que ella estaba viviendo. Y Eliseo, una de las cosas que Eliseo le dijo, declárame qué tienes en tu casa. Ella dijo, tu sierva no tiene nada. Ella oscurecida por el problema, la visión se le vio oscurecido por el problema que ella estaba viviendo. Pero a pesar de que ella no sabía qué hacer, ella supo tomar la decisión correcta, ir donde el profeta Eliseo para encontrar una respuesta en medio del proceso que ella estaba viviendo. Y Eliseo le dijo, declárame qué tienes en tu casa. Ella le dijo, tu sierva no tiene nada, solo una vasija de aceite. Lo que más me impacta es que Eliseo le dijo, ve y busca más vasijas. Y ese poquito de aceite que hay, enciérrate tú y tu familia con tus hijos. Y cuando una vasija esté llena, llena las demás. Busca muchas vasijas, no pocas. Eliseo comenzó a hacerle entender que había solución en el problema que ella estaba viviendo. Esta mujer, por el problema que ella estaba viviendo, no podía ver la solución, buscando el milagro afuera, cuando el milagro estaba en casa, cuando el milagro estaba encerrarse en su cuarto. Y eso fue lo que Cristo habló en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Esta mujer comenzó a movilizarse, comenzó a encontrar solución a pesar del problema, por la razón y la causa que se movilizó donde estaba el hombre de Dios, en la cual le podía dar una solución. Ella no se sentó a llorar, ella no se sentó a decir voy a morirme en el problema, voy a quitarme la vida. No, ella se movilizó, comenzó a entrar en contacto con el hombre de Dios para buscar una solución en medio del problema. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que no importa el problema que tú puedas estar viviendo hoy, tu problema tiene solución, tu problema tiene respuesta. No te sientes a llorar, no te sientas a decir que ya todo terminó. Esta mujer, a pesar que su esposo había muerto, a pesar que tenía una deuda, a pesar de que sus enemigos querían llevar sus hijos como esclavos porque ella no podía pagar la deuda, ella no se sentó a llorar.
ella comenzó a moverse y Eliseo le comienza a dar instrucciones que busque más vasijas y que ese poquito de aceite que ella tenía se iba a multiplicar por causa de ella a actuar en obediencia a lo que Eliseo le estaba diciendo. Dice la Biblia que llegó un momento donde todas las vasijas se llenaron y ella vino y le contó al varón de Dios cómo el aceite se había multiplicado. Eliseo le dijo: vende todo el aceite que tienes y paga la deuda a tus enemigos que dejó tu esposo, y de lo que te sobre, vive tú y tus hijos. Es sorprendente notar cómo esta mujer de la pobreza pasó a la riqueza. De la escasez pasó a la abundancia, de la tristeza pasó al gozo, por una sola razón: porque se movió para entrar en contacto con la presencia de Dios. Hoy yo quiero decirte, no te sientes a llorar en medio del problema. Movilízate como esta viuda para entrar en contacto con Dios, porque cuando esta viuda entró en contacto con Dios, comenzó a ver una salida. Comenzó a entender que su problema tenía solución. Comenzó a entender de que no todo estaba perdido, de que Dios podía hacer un milagro en su vida. Y de pronto, de esta mujer estar estancada, comenzó a salir del estancamiento económico. Y lo que parecía una derrota, de pronto se comenzó a convertir en una victoria. Por una sola razón: porque entró en contacto con el hombre de Dios. Es sorprendente notar que parecía el caer o el final de esta mujer. Pero cuando se movilizó a entrar en contacto con el hombre de Dios llamado Eliseo, pudo ver una salida, pudo entender que no todo estaba perdido. Hoy yo quiero decirte, entra en contacto con la presencia de Dios. Así como esta viuda, dañada emocionalmente, destruida, no hallaba qué hacer, sin protección, alguien indefensa, no hallaba qué hacer en el problema, pero pudo ver la decisión, pudo ver qué decisión tomar en medio del problema. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que no importa por el problema que puedas estar viviendo, sino que en el problema que tú puedas estar viviendo, tienes que ver qué decisión tomar y a quién acudir para que tu problema sea resuelto y para que tu problema tenga solución. Lo que parecía una caída se convirtió en un levantar. Y lo que parecía una derrota se convierte en una victoria. Y de la escasez pasó a la abundancia, porque esta mujer supo conectarse con el hombre que tenía la presencia de Dios. Hoy yo quiero decirte, entra en contacto con la presencia de Dios. Esta mujer no se sentó a llorar. Esta mujer, cuando le llegó el problema, no se sentó a decir: me voy a morir, siento que todo terminó. No, ella se movilizó. El problema de muchos de nosotros, cuando el problema llega, es que nos sentamos a llorar. Nos sentamos, amén, a quejarnos y decimos: ya todo terminó. Ya mi problema no tiene solución. Pero esta mujer no. A pesar del proceso y de lo frustrada que estaba, ella pudo ver una salida. Ir donde el varón de Dios, para que el varón de Dios le diera una dirección correcta, para que pudiera ver un milagro en su vida. Hoy yo te quiero decir, busca la presencia de Dios, porque tu problema tiene solución. Eliseo la mandó a que aquella vasija de aceite que tenía, que buscara más vasijas y que la echara en otras vasijas. Dice la Biblia que se encerró en su cuarto, ella y sus hijas, ella y todos sus hijos. Y dice la Biblia que cuando una vasija estaba llena, llenaban la demás. Y dice la Biblia que a puerta cerrada, el milagro, la bendición de Dios estaba fluyendo. No importa las puertas que se te hayan cerrado. Pero yo quiero decirte, Dios tiene el poder de bendecirte con puertas abiertas y con puertas cerradas. Esta viuda cerró las puertas de su habitación. Mas sin embargo, aunque las puertas de su habitación estaban cerradas, dentro de su habitación estaba sucediendo un milagro. El aceite se estaba multiplicando. El poder de Dios en ella se estaba manifestando. Aunque las puertas estaban cerradas, había un milagro que estaba fluyendo. Porque Dios tiene tanto poder que Él no solo puede bendecirte con puertas abiertas, Él puede bendecirte con puertas cerradas. Donde tú no ves solución, Él puede traer solución. Donde las puertas no se abren, Él puede crear algo que aún con puertas cerradas, el milagro de Dios puede fluir sobre tu casa, sobre tu familia. No limites el poder de Dios, que el milagro puede fluir aún con puertas cerradas. Esta viuda cerró todas sus puertas, se encerró con su hijo, comenzó a creer que aquel poquito de aceite se iba a multiplicar y parecía que esta mujer estaba destruida.
Pero esta mujer con puertas cerradas, había un milagro que estaba fluyendo. La bendición de Dios se estaba multiplicando. Dios quiere que te encierres en tu aposento. Comienza a clamar a Dios. Entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Esta mujer viuda se encerró. Se encerró con puertas cerradas, pero el aceite fluía. No importa las puertas que se tengan cerrado. Cuando tú cierras, cuando tú buscas a Dios, aún con puertas cerradas, Dios te puede bendecir. Dios te puede llevar de la crisis a la abundancia, de la derrota a la victoria, de la tristeza al gozo, de estar sin fuerza a la fortaleza de Dios. Movilízate, porque tu problema tiene solución. La solución es ir donde Dios. Esta viuda es un gran ejemplo de cómo nosotros podemos encontrar solución aun cuando sintamos que nuestros problemas son más grandes que nosotros. Esta viuda es un vivo ejemplo de lo que nosotros podemos hacer en medio de la crisis y en medio de las circunstancias. Y la mejor solución es ir donde Dios, entrar en contacto con Dios. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios gobierne tu corazón y tus pensamientos. Espero que esta palabra te haya sido de grande bendición para tu vida espiritual y para tu crecimiento. Gracias, que Dios te bendiga y que la presencia de Dios gobierne todo tu interior. Saludos y bendiciones para todos. Un abrazo a la distancia y que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, tu problema tiene solución. No te rindas. Haz lo que esta mujer viuda hizo.